Gracias. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 8 minutos del día 7 de julio de 2016, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de julio del Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase listo. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los comisionados Estudillo Osuna Alba Manuela, José Eduardo Agón Francisco Enrique y Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de julio de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, presidente. El orden del día para esta segunda sesión ordinaria del mes de julio del Pleno Instituto de Transparencia consiste en: número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Con el 4, la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de julio del Pleno de este Instituto, celebrada el día 1 de julio de 2016. En el número 5, asuntos específicos a tratar. Con el inciso A, el informe mensual del secretario ejecutivo. Con el inciso B, la presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncia pública identificados con los números de expedientes siguientes: el WR42, diagonal 2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Con el 2, el WR, diagonal 91, diagonal 2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Programación y Finanzas del Estado. Asimismo, el WR, diagonal 97, diagonal 2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. La denuncia pública DP, diagonal 11, diagonal 2016, interpuesta en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. La denuncia pública DP, diagonal 27, diagonal 2016, interpuesta en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Continuando con el orden del día, serían los asuntos generales, el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la incorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que requieran examen previo, que no requieran examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. ¿Comisionada alguna? No, ahorita no hay que Comisionada, no habiendo asuntos que agregar, por favor someta a votación este punto del orden del día. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de julio de este instituto, celebrada el 1 de julio del año en curso. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los comisionados si tienen algún comentario que agregar. No tengo ningún comentario. No habiendo comentarios que agregar, por favor, someta a votación este punto del orden del día, secretario. Un gusto, comisionado presidente. Se somete a votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de julio del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. ¿Y los que están a favor? Por favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado también el acta. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es asuntos específicos a tratar. Sería el informe mensual del secretario ejecutivo. Gracias, secretario. Cedo el uso de la voz al secretario para que exponga este informe. Con su venia, comisionado presidente. En efecto, el informe mensual
de la Secretaría Ejecutiva consiste en el número de sesiones de pleno respecto al periodo que comprende de la segunda mitad del mes de junio a la fecha de hoy. Bueno, antes de esta sesión serían que se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias en el mes de junio y una en lo que va del mes de julio. Asimismo, una sesión extraordinaria en lo que va de julio. Con relación a los acuerdos del Pleno, se emitieron 44 en el mes de junio y 12 en el mes de julio, de los cuales los 44 de junio ya fueron cumplidos y en proceso de cumplimiento quedarían 3 respecto al mes actual de julio. Los recursos de revisión se interpusieron 15 en el mes de junio y 14 al momento de elaboración del presente informe. No obstante, tengo entendido que en esta semana se presentaron 20 recursos de revisión adicionales. No obstante, será materia del siguiente informe, pero se les anticipa. En cuanto a las resoluciones, fueron 29 en el mes de junio y 7 en lo que va del mes de julio. En trámite quedaban 34 en el mes de junio y actualmente quedan 41 en trámite, y que están pendientes de resolución serían 8 de ellos. En cuanto a las denuncias públicas, se interpusieron 17 en el mes de junio, ninguna en este mes de julio. Se resolvieron 10 en el mes de junio y 2 en el mes de julio. Asimismo, en trámite actualmente están 29, en el mes de junio quedaban 31. Las solicitudes de acceso a la información pública respecto a los días de respuesta es de 3.5 días. Fueron 35 presentadas en el mes de junio y 7 en lo que va del mes de julio. Fueron 27 debidamente contestadas y 5 fueron recurridas, únicamente 2 de ellas, esto en el mes de junio también. Sin que en el periodo de informar se hubieran dado vista a los órganos internos de control de los sujetos obligados. Asimismo, se realizaron en total del periodo 21 verificaciones a los portales de los sujetos obligados. Y en cuanto a las capacitaciones, se brindaron 2 en el mes de junio y 1 en lo que va del mes, capacitaciones de sujetos obligados, y a la sociedad civil se brindaron 2 en el mes de junio y 1 en lo que va del mes de julio. En cuanto a los eventos por parte de este instituto, se llevaron a cabo 6 eventos y en los cuales fuimos organizadores y en uno acudimos como participantes. Respecto a la tecnología de la información, se llevaron a cabo 8 ediciones de contenido multimedia y 179 actualizaciones a nuestro portal de obligaciones de transparencia. Asimismo, el secretario ejecutivo prestó asesoría y capacitación de manera directa a 4 sujetos obligados en el periodo que se informa. Es tanto, comisión de presidente. Gracias, secretario. Comisionados, si tienen comentarios a favor del listastre, les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta con más información en comisión. No tengo comentarios. Yo tengo un comentario nada más, secretario, por favor. Ese desglose de los recientes recursos que llegaron, algunos llegaron por vía plataforma y otros llegaron directamente a nosotros, tengo entendido, ¿no? En efecto, comisionado presidente, de los 20 recursos de revisión interpuestos, 10 se presentaron por vía de la plataforma. No obstante, en virtud de una deficiencia técnica, se tuvieron que redireccionar para que ingresaran por los medios convencionales por los cuales hemos estado recibiendo los recursos de revisión, lo cual ya se realizó de manera satisfactoria por parte en este caso del recurrente, y se le estará dando debido trámite en los días siguientes. Tenemos 3 días para la admisión, para pronunciarse con respecto a la admisión, y ya se está trabajando en ello. ¿Y el tema de la plataforma, en el tema de los recursos de revisión, está actualizado o estamos fallando todavía? ¿Hay fallas de accesibilidad a los recursos? Por el momento, pues tenemos el antecedente de estos 10 recursos de revisión con los cuales
pues ya se está subsanando, digamos, esas deficiencias, pero no tenemos conocimiento que a la fecha de hoy se hubiesen presentado más. Lo acabo de monitorear precisamente antes de entrar a la sesión, por eso tengo conocimiento de la. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se identifica en un primer momento el WR42/2016 interpuesto en contra de este instituto, cuya exposición corresponde al comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, le cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval, que tiene el tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución. Como se mencionó, el recurso señalado es identificado como WR/42/2016, en el sujeto obligado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. La solicitud de acceso a la información versó en los siguientes términos. Preguntó el recurrente cuáles fueron las adiciones a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Entre paréntesis, ley que fue aprobada en el Congreso y que está pendiente por publicarse. Entre paréntesis, con respecto a la Ley General de Transparencia. Además, solicito me relacione artículo por artículo las diferencias entre una ley y otra, entre paréntesis, qué fue lo que se aumentó y qué se modificó, así como cualquier adición nueva. La respuesta a la solicitud anterior, el sujeto obligado informó que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California entrará en vigor a los 120 días naturales de su publicación en el periódico oficial del Estado, y que al día de la solicitud no había sido publicada en el periódico oficial del Estado. No obstante, en aras de colmar el derecho de acceso a la información, se le informó que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, que aún se encuentra vigente, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública pueden ser localizadas en el portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado. Asimismo, se le informó que a esa fecha el instituto no había generado documento alguno que contenga la información peticionada. El recurrente interpuso el presente recurso manifestando que se solicitó claramente que se informara mediante una relación artículo por artículo las diferencias entre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ley que fue aprobada en el Congreso y que está pendiente por publicarse, con respecto a la Ley General de Transparencia, qué fue lo que se aumentó y qué se modificó, así como cualquier adición nueva. Y no fue así. Solo se me brindaron los links a ambas leyes y no estoy de acuerdo, ya que ustedes son los expertos en la materia y no me respondieron adecuadamente. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que al darse respuesta a la solicitud, se enfatizó que a la fecha de respuesta no había generado documento alguno que contenga la información en la forma en que fue peticionada. No obstante, en aras de colmar su derecho de acceso a la información, le fueron otorgados los enlaces en los que le es posible localizar la legislación referida en su solicitud. Asimismo, se hizo referencia del artículo 63 de la Ley de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, del cual se desprende que solo se está obligado a entregar la información que se encuentre en los archivos, y en su caso se entregará en el estado en que se encuentra. Entrando al estudio, al darse la respuesta, se le informó al solicitante que el instituto, a la fecha de respuesta, no había generado documento alguno que contenga la información en la forma en que fue peticionada. No obstante, en aras de colmar su derecho de acceso a la información, le fueron proporcionados los vínculos electrónicos
para la localización de la legislación referida en su solicitud, la cual se encuentra debidamente publicada en el portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado. Atento al contenido del artículo 63 de la citada ley, se establece que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. Dicha información se entregará en el estado en que se encuentre. Si se encuentra disponible en Internet, se le indicará al solicitante precisando la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información requerida. Se es coincidente en el sentido de la imposibilidad para entregar la información requerida en virtud de que la misma, tal como fue requerida por la parte recurrente, no fue generada por parte del sujeto obligado. En conclusión, toda vez que el sujeto obligado informó de manera clara y precisa que no ha realizado estudios como los requeridos en la solicitud de acceso a la información pública, se estima que debe ser confirmada la respuesta otorgada. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta es: se confirma la respuesta otorgada por el sujeto obligado a lo recurrente. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, por favor, necesitarse. Les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado. No tengo ningún. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto en los términos de nuestra normatividad interna. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco Pozo, a favor. Yo cuento, comisionado presidente, que fue aprobado el proyecto de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, inciso B, presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión WR91/2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, cuya disposición corresponde a la comisionada Elvia Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 91 del 2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. En el presente recurso, con fecha 16 de junio del 2016, se notificó a la parte promovente el acuerdo por el cual se le previno a efecto de que subsanara su escrito inicial y exhibiera copia de su solicitud de acceso a la información pública, o en su caso el acuse electrónico de la misma, habiéndosele apercibido en el sentido de que de no cumplir con la prevención se le tendría por interpuesto el recurso de revisión. El plazo para dar cumplimiento a la prevención comenzó a computarse a partir del día 20 de junio, feneciendo el día 24 de junio del 2016, sin que el promovente en dicha fecha hubiera dado cumplimiento al requerimiento formulado, estimándose con ello que el recurso de revisión deberá considerarse por no interpuesto. Por lo que el sentido de la resolución propuesta al Pleno es: en virtud de que la parte no promovente no cumplió con la prevención que le fue formulado dentro del término que le fue concedido para ello, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y en consecuencia se retiene por no interpuesto el recurso de revisión promovido. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, por favor, enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado. No, ninguno, presidente. ¿Alguno que quiera No, agregar? No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Comisionado, se somete a su votación bajo la modalidad nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco Pozo, a favor. Cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime el proyecto de resolución. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. También en asuntos específicos a tratar será la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión WR/97/2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya expresión corresponde a la comisionada de estudio. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 97 del 2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana.
En el presente asunto, considerando en que la fecha de solicitud formulada, el día en que fenecía el término para que el sujeto obligado diera respuesta fue el día 9 de mayo del 2016, siendo entonces que de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, el plazo para interponer el recurso de revisión habría fenecido el día 30 de mayo del 2016. Por lo tanto, al haberse presentado el recurso de revisión hasta el día 23 de junio del 2016, se advierte que el mismo resulta notoriamente extemporáneo, por lo cual se estima que debe considerarse como improcedente. Por lo que el sentido de la resolución propuesta es que en virtud de que la fecha de presentación del recurso de revisión transcurrió en exceso el término de 15 días que establece el artículo 79 de la Ley de la Materia para la interposición del mismo, de conformidad con el artículo 86, fracción primera de la misma ley, se determina como improcedente el medio de impugnación intentado. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado Sandoval. Ninguno presente. Comisionado. No tengo. No habiendo ningún comentario que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval a favor. El Estudillo a favor. Francisco Porcel a favor. Aprobado de manera unánime, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la presentación, en este caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública que se identifica como DP-11-2016 interpuesta en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, cuya exposición corresponde al comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, la denuncia pública se identifica con el número 11-2016 de sujeto obligado al Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. La denuncia pública consiste en, abren comillas, al ingresar a su portal en línea en su pestaña relativa a la transparencia en Baja California no se encuentra en función y por ende no se tiene a disposición la nómina de todos aquellos que se encuentran laborando para el Colegio de Bachilleres de Baja California. Por este medio y con el debido respeto me presento y denuncio el incumplimiento del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sujeto obligado, denominado como COBACH, incumple este precepto debido a que su página en internet http://www.cobachbc.edu.mx/transparencia relativa a la opción COBACH BC se encuentra fuera de servicio y por ende no se encuentra a la mano la información oficiosa establecida en el artículo en mención, cierra comillas. El sujeto obligado informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del objeto de la denuncia, procedió a crear dentro de su portal una liga que dirige al portal de información pública de Baja California, esto es, al portal de obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado. En el análisis de la denuncia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece en su artículo 11 las obligaciones que por oficio deberán de dar a conocer y mantener actualizados los sujetos obligados. Se ingresó a los enlaces relativos del portal electrónico objeto de la denuncia el día 20 de junio de 2016, advirtiéndose que el sujeto obligado cumple en publicar la información relativa a su plantilla personal, toda vez que existe una liga que dirige al portal de obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo, en el que aparecen publicadas las obligaciones a qué se refiere el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Por lo tanto, se concluye que el sujeto obligado a la fecha en que se emite la presente resolución cumple con la obligación que consiste en poner a disposición del público la información relativa a su plantilla de personal. Comisionados, si tienen comentarios o buen listado, se les recuerdo que tienen el uso de la voz de los 5 minutos. Comisionados. No tenemos. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública previamente expuesto.
Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Gómez Rivera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde a la denuncia pública DP/27/2016 interpuesta en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuya exposición corresponde al comisionado Octavio Sandoval. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión, para la exposición de la denuncia pública que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo más de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución de la denuncia pública ya señalada, en el que el sujeto obligado es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de California. La denuncia pública, a ver con los siguientes términos, señaló que la presentó: vengo a interponer denuncia pública por la falta de información que debería ser brindada de oficio, cometida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Al ingresar en el portal antes citado y dirigirme a la sección Transparencia en el dominio www.tribunalcontenciosobc.org/transparencia, me percato que, como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en su capítulo 2, fracción 9, aparece dicha sección que me arroja el siguiente link: Tribunal de lo Contencioso bc.org, transparencia, fracción 9 del artículo 11 de la Ley de Transparencia, en donde a la letra cita: por lo menos en los últimos 3 años el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado no ha realizado ninguna enajenación de bienes. Fecha de actualización 31 de enero del 2014. Fecha de validación 13 de febrero de 2014. Información que debería ser actualizada conforme al artículo 12, fracción 2 de la citada ley, de forma trimestral. Manifestaciones del sujeto obligado. El sujeto obligado informó que la información a que se refiere la fracción 9 del artículo 11 se encontraba actualizada hasta febrero de 2014. Sin embargo, en fecha 16 de junio del año en curso, fue actualizada la información relativa a la enajenación de bienes. Entrando al estudio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece en su artículo 11, fracción 9, que los sujetos obligados de oficio deben poner a su disposición en sus portales la información relativa a las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto. Se ingresó a los enlaces relativos del portal de transparencia del sujeto obligado el día 23 de junio del 2016, advirtiéndose que cumple en publicar y actualizar la información relativa a las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto. En el sentido de la resolución propuesto, se concluye que el sujeto obligado, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple con la obligación que consiste en poner a disposición del público la información actualizada relativa a las enajenaciones de bienes que se realicen por cualquier título o acto. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios o voz de instancia, le recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado, No, ninguno. no habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Un gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal el proyecto de resolución previamente expuesto. Todavía no lo vale, por favor. El Estudillo, a favor. Francisco José Vera, por favor. Aprobado de manera unánime, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Un gusto, comisionado presidente. No habiendo asuntos generales a tratar, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Con su venia, comisionado presidente. En la presente segunda sesión ordinaria de julio del Pleno de este Instituto de Transparencia se tomaron los siguientes acuerdos.
Fue aprobado el orden del día, fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de julio de este pleno. Asimismo, se rindió el informe mensual del secretario ejecutivo. Fueron aprobados de manera unánime en su totalidad los proyectos de resolución que fueron expuestos, consistiendo en los recursos de revisión WR/42 2016, WR91 2016 y WR97 2016. Asimismo, los proyectos de resolución corresponden a las denuncias públicas 11 y 27, ambas de este año. Doy cuenta, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el día 14 de julio de 2016, y siendo las 13:39 del día 7 de julio de 2016, se clausura esta segunda sesión ordinaria de julio de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.